Ada Colau está muy preocupada. El precio de los alquileres en Barcelona se está disparando y quiere por todos los medios evitarlo. Domingo Soriano, 3 consejos le vas a dar hoy. 3 consejos, pero 3 consejos un poco diferentes a los que ellos se están planteando, ¿no? Sí. Entonces vamos a empezar por el principio. El principio es, ¿por qué se dispara el precio de un bien? Pues porque hay escasez relativa. En realidad podríamos haber dicho escasez simplemente. Poca oferta. Eso es, poca oferta, mucha demanda respecto a un bien. Y digo relativa porque hay gente que asocia escasez con una cuestión de números absolutos, si hay muchos o hay poco de ese bien. Y no es así. En un pueblo abandonado en Teruel hay a lo mejor 10 casas y sin embargo no hay escasez, porque nadie quiere esas casas, por así decirlo. Sobran. Claro, sobran casas. Sin embargo, en Barcelona hay cientos de miles de pisos y sin embargo en el centro de Barcelona sí hay esa escasez relativa. ¿Por qué? Porque a los precios actuales hay mucha más demanda y mucha gente que quiere acceder a esos pisos y hay poca oferta. Con lo cual, sí que aunque haya decenas de miles, de centenares de miles de pisos en Barcelona, tenemos un problema de escasez. Y este principio, digamos, se aplica a cualquier tipo de bien, petróleo, alquileres, alimentos, a todos ellos. Entonces, ¿por qué pongo esto? Que es un poco básico y la gente dirá, bueno, esto ya lo tenemos en cuenta. Ya lo sabemos, la ley de la oferta y la demanda. Claro, pues lo pongo porque para ver cómo las medidas que se pueden tomar, cómo afectan a este principio básico, ¿no? Entonces, tenemos en una situación de escasez. ¿Y cuál es la solución política a esa situación de escasez? Pues es una solución que, bueno, primero la retórica. La retórica es controlar el mercado, enfrentarse a los especuladores, cuidar del consumidor. Los malvados especuladores, siempre están en todos los sectores. Sí, y los buenísimos consumidores a los que hay que cuidar somos todos nosotros, así que fantástico que nos cuiden. Bien, pues con esta retórica, ¿cuál suele ser la actitud de los políticos? ¿Qué tipos de medidas toman? Pues hay 2. En primer lugar, una medida legal que suele ser sobreproteger al actual inquilino, es decir, ponen trabas a que un casero cambie de inquilino, pues a lo mejor obligan a renovar el alquiler a su finalidad, cuando termina el término del contrato, obligan a que la renta solo se pueda incrementar con un determinado índice y no se fije de nuevo libremente entre el casero y el inquilino, ponen trabas a un posible desahucio o a una posible expulsión de un inquilino que no está cumpliendo con sus obligaciones, etc. Esta suele ser una de las soluciones políticas. Y otra solución es poner un precio máximo por alquilar, que es una de las soluciones que está manejando el Ayuntamiento de Barcelona. Y eso ahora mismo no lo lleva ningún ayuntamiento español en sus... Bueno, ningún ayuntamiento español todavía lo ha propuesto. Hay otros ayuntamientos en el extranjero que sí que están haciendo cosas. El Ayuntamiento de Berlín, el Ayuntamiento de París... Sí. No, pero aquí Colau sería pionera. Colau sería pionera. Si lo implanta. Por lo menos ahora mismo. No, en el pasado ha habido muchas veces en España que se han hecho este tipo de cosas, pero ahora mismo Colau sería pionera. Y entonces, ¿por qué quería hablar yo de lo de la escasez? Porque, ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿Cuáles? Las que uno puede ver. Pues, en primer lugar, menos oferta. Ya no sale rentable alquilar un piso. Claro. Hay mucha gente que tiene su casa y dice, hombre, yo por 1.500 la alquilaría. Y le dicen, no, precio máximo 1.200. Pues ya no la pongo en el mercado. Pues la cierro y ya está. Claro, a 1.500 a lo mejor ese hombre dice, pues venga, pongo mi casa en alquiler y yo me voy a una casa que tengo en el pueblo. O me voy un poco más a las afueras que a mí no me importa. Pero no, al precio máximo que le fija el ayuntamiento ya no es rentable. O sea, habría menos viviendas en el parque. Claro. La normativa disuade al propietario. Aquí vamos más con los temas de sobreprotección al inquilino o dificultades para el propietario para tener acceso a su propiedad, a su vivienda. Claro. La gente empieza a decir, bueno, pues si voy a tener problemas, si de repente el inquilino no me paga y el ayuntamiento se va a poner de su parte o la ley autonómica le va a proteger frente a mí que soy el propietario, empiezan a dudar si poner su casa en propiedad. Claro, tienen miedo. Y encima no la pueden alquilar al precio que ellos consideran que vale. Exacto. Y otra de las consecuencias de la escasez de oferta es... el deterioro. Esto lo veíamos, hay un economista sueco, lo veíamos la semana pasada con el tema de los precios máximos, precios mínimos, hay un economista sueco especialista en estos temas que dice que poner un precio máximo es la mejor manera de acabar con una ciudad, de destrozar una ciudad después de bombardearla. Entonces... Parece un poco fuerte, ¿no? No, pues yo también estoy de acuerdo, porque cuando tú pones precios máximos, a los propietarios de las viviendas empieza a no salirles rentables renovar sus viviendas porque saben que no van a poder cobrar más. Claro. En España lo vimos con los edificios de renta antigua. Los edificios de renta antigua sufrieron un proceso de declive en el que los propietarios no tenían ningún incentivo a renovar, a poner en orden, a arreglar las cosas que se iban estropeando y cada vez más los edificios iban estando en peores condiciones. Sí,
sí, porque a ese precio no les convenía, no les interesaba invertir ni un euro. Lo que querían era intentar que los inquilinos se fueran y entonces ya sí renovar la casa para poder ponerla a un precio de mercado. Y esto pasa con las viviendas y poco a poco con los barrios. ¿Cuál es la segunda consecuencia de este tipo de soluciones de un precio máximo por alquilar? Pues que al precio intervenido todos queremos más pisos y empieza a haber un mercado negro, gente que dice te pago en A el precio intervenido y te pago en B el precio real de mercado. Para que me lo alquiles a mí. Claro, pero entonces, un poco, ¿cuál es la foto que nos sale respecto a esta situación de escasez? Por eso quería empezar por aquí. Todo mal, nos sale una foto. Hay escasez de un bien y, sin embargo, las soluciones políticas lo que hacen es que haya menos oferta de ese bien y más demanda. O sea, estás haciendo exactamente lo contrario de lo que deberías intentar fomentar para que los precios, si tu objetivo es que los precios bajen, ¿no? Y además, una cosa fundamental, y es que nadie piensa en alternativas. A mí eso me parece muy importante. Es decir, cuando tú pones límites a los precios, una de las cosas que hace el mercado es empezar a pensar alternativas, cosas diferentes para enfrentarse a esa situación de escasez. A lo mejor hay gente que tiene casas en barrios que no son exactamente el centro, pero están colindantes, que empiezan a ponerlas. Gente que tiene casas muy grandes, antiguas. Antiguamente las casas eran muy grandes. Y dice, bueno, pero ahora mismo las familias ya son más pequeñas, hay mucha más gente que vive solo o parejas. Y dicen, ¿por qué no dividimos la casa en dos? Y así podemos, en vez de alquilar una casa, dividirlo. Bueno, muchísimas alternativas que ahora mismo a lo mejor la gente ni se plantea y que, sin embargo, si tú dejas que el mercado, digamos, empiece a generar sus efectos, pues empiezan a ocurrir. La imaginación vuela. La imaginación de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tenemos un pequeño empresario dentro con nuestros bienes, puede llegar a generar enormes posibilidades. Sin embargo, cuando tú empiezas a limitar, esas alternativas empiezan a no aparecer. A mí me parece uno de los grandes problemas de este tipo de soluciones. Entonces, frente a esta solución política, ya vemos, además, llena de, fíjate, todas las consecuencias. En la que todo nos Yo sale creo que mal. este es uno de los cuadros con más letras que hemos incluido en la pizarra, y es que cuando se meten las políticas empezamos a tener problemas. Está la solución de mercado. Muy bien. ¿Qué hacer? Pues en principio, no hacer nada, dejar que los precios suban. Mira, mucho mejor. Mucho mejor, sin ningún esfuerzo. O sea, que la subida de precios se modera no haciendo nada. Pero dirá el político de turno, pero bueno, o sea, es que yo haciendo nada tendré que justificar mi trabajo de alguna manera, tendré que salir en la foto. Sí, yo entiendo a los políticos que digan, entonces yo ¿para qué estoy aquí? Tengo que hacer algo, no puedo dejar que el mercado, además que es siempre una fuerza ahí oculta, no se sabe. Estando yo, ¿cómo voy a dejar al mercado actuar? Bien, pues le voy a ofrecer también a Ada Colau soluciones interesantes que ella puede impulsar y que generarían más oferta de pisos, que bajaran los precios sin tener que llegar a esa destrucción de la ciudad de la que nos hablaba el economista sueco, que es casi peor que bombardearla con esos precios máximos. ¿Cuáles son, Domingo? Cuéntanos. Pues mira, 3 ideas diferentes. La primera, agilizar las licencias municipales. Licencias tanto para las personas que ya tienen un piso y quieren ponerlo en alquiler, pues todos los permisos. Hay veces que ahora las corporaciones municipales tienen esas agencias públicas de alquiler en las que se deposita la fianza del inquilino, en las que se deposita el contrato. Pues bueno, yo les digo, hacer que sea mucho más fácil alquilar un piso actual. Todo un detalle para el propietario. Sí, o esos pisos que decíamos antes que eran muy grandes, que se podían dividir en dos, pues agilizarlo, permitirlo, hacer que sea sencillo poner una vivienda actual en el parque de viviendas de alquiler. Y en segundo lugar, ampliar el parque de viviendas de alquiler facilitando que nuevas construcciones aparezcan. A lo mejor dice Colau, bueno, pero en el centro de Barcelona es complicado. Bueno, en el centro de Barcelona a lo mejor es complicado, que no tanto. Puede haber edificios de oficinas que podrían pasar a residenciales, ahora que muchas empresas están yéndose al exterior de las ciudades. Pero por ejemplo, quizás en el centro-centro es más difícil ampliar el parque de alquiler, aunque eso habría mucho que decir sobre la política urbanística, pero bueno, sin entrar en eso siquiera, probablemente hay otros muchos barrios de Barcelona donde sea sencillo, con lo cual ahí hacer que sea mucho más sencillo para constructores que están viendo la oportunidad de que en Barcelona están subiendo los pisos, que pongan nuevas viviendas en alquiler. Y en el caso de Colau, ha prohibido las licencias turísticas, que eso también le afectaría a su mercado. Sí, no, ahí, de nuevo, lo que está haciendo es poner límites. Esto es una mezcla entre precio máximo y leyes que limitan la capacidad del propietario de manejar su vivienda. Lo que va a hacer con ese tipo de normativas es que haya muchas menos viviendas que se quieran poner en alquiler, porque la gente ya no ve la oportunidad de utilizarlas en un futuro o durante unos meses al año a lo mejor como una vivienda turística. Es que consigue el efecto contrario. Consigue el efecto contrario. Muy contradictorio. Otra cosa. Otra, seguridad jurídica para el propietario. Lo mismo, por ahí va también el tema de permitirle que utilice su vivienda de la manera que estime más conveniente, pero sobre todo,
Cuando nosotros ponemos un alquiler, tú tienes una casa y dices, yo esta casa a mí me saldría rentable alquilarla por 1.000 euros. Pero tienes un problema, es que no sabes a quién se la estás alquilando. Existe un riesgo de que el inquilino te meta en problemas, por así decirlo. Sí. Con lo cual tú normalmente le pones un precio a tu casa que es algo superior al precio al que tú te estarías conforme si tuvieras un 100% de seguridad de que te la van a pagar. De que te va a pagar, que no vas a tener problemas con los vecinos, que... Exactamente, una serie de factores. Lo llamaba aquí la prima de riesgo, ¿no? Sí. Por eso, de hecho, ahora hay empresas que se dedican a decirte, ¿tú cuánto quieres por tu casa de alquiler? 1.000 euros, yo te aseguro que te pago 1.000. Y funcionan muy bien. Y los funcionan. destrozos, Claro. asumo Y entonces, el ¿qué hace coste. esa empresa? Que al inquilino no le cobra 1.000, le cobra 1.100, 1.200 o 1.300. Para esa empresa asumir, a cambio de esos 200 o 300 euros, el riesgo de que el inquilino genere problemas. Claro. Entonces, si uno dice, ¿qué tengo que hacer para bajar esa prima de riesgo? Es darle la mayor seguridad jurídica posible al propietario para que diga, como sé que si mi inquilino me da el más mínimo problema le voy a poder echar con cierta facilidad, yo voy a poner la casa en 1.000 euros, que es lo que yo realmente quiero cobrar, porque sé que si un día no me paga, le voy a poder decir, bueno, te doy un mes, pero no me puedes estar 6 meses sin pagar, no puedes destrozarme la casa, yo tengo una serie de derechos que tú no me vas a poder influir. Entonces, garantías. Si tú agilizas las licencias municipales, permites que sea más fácil legalmente poner un piso en alquiler o crear nuevas promociones para alquilar, para ampliar el parque de viviendas, y tú le das seguridad jurídica al propietario, y luego, ahora Colombia me va a decir, pero es que tenemos un problema social con la vivienda. Muy bien. Y yo lo que le diría, puede ser que sí, que haya personas, familias en Barcelona que de repente se encuentran no se lo puedan permitir. que no se lo pueden permitir, pero eso requiere una solución social. A mí esto de social no me gusta nada, por eso lo pongo entre comillas simple, es una palabra de esas políticas que no acabo de saber qué significan, ¿no? Sirve para todo. Sirve para todo, pero entonces a ese problema social tiene una solución social. A esa familia que tiene un problema, pues vamos a ver si a lo mejor le puedes dar una ayuda para que complemente y dices, ¿tú hasta cuándo puedes pagar? Hasta 1.000. Por alguna razón yo considero que esta familia se merece mantenerse en su barrio. Bueno, pues te doy una ayuda por parte del ayuntamiento para que tú puedas acceder, pero sin interferir en el mercado. Esto es importante, Claro. es decir, soluciones sociales concretas, directas, dirigidas a esa familia. A quien lo necesita. Exactamente para ese problema social. Con estas recomendaciones y una recomendación de lectura, igual que la semana pasada lo hacíamos con Ramón Espinar, pues yo a Ada Colau también le quiero hacer una recomendación, que es, bueno, ya todos los que nos estén viendo, este libro, El triunfo de las ciudades, de Eckhart Glesser. Muy Es bien, un lo libro apuntamos. excepcional sobre el potencial que tienen, fíjate, el subtítulo es cómo nuestra mejor creación nos hace más ricos, más inteligentes, más ecológicos, más sanos y más felices. Porque eso es lo que nos cuenta la historia de las ciudades, cómo las ciudades han servido para juntarnos juntar la creatividad del ser humano, cómo los mejores, los más emprendedores, los que tenían más ideas, los más valientes, iban juntando en las ciudades desde hace miles de años y iban consiguiendo la innovación. El ser humano ha ido creciendo en las ciudades. Ese pequeño empresario que todos llevamos dentro sí, se ha ido juntando. Lo que nos dice Eckhart Glesser es que no tengamos miedo. En Occidente llevamos 40 o 50 años tratando de atar a las ciudades, de ponerles una camisa de fuerza. Y lo que nos dice es no tengáis miedo a dejar que vuestras ciudades florezcan. Cambien. Lo mejor de Occidente ha sido cuando esas ciudades, todos pensamos en ese Nueva York que crecía a principios del siglo XX. Ahora vemos Singapur, esas torres de rascacielos, y vemos que ahí está el progreso. O sea, se ve claramente esa riqueza, esa capacidad de atracción, esa ambición, esa alegría por ser cada vez más, ¿no? Pues eso es lo que nos cuenta este libro. Es un libro realmente excepcional. Pues con estas 3 ideas diferentes para Ada Colau, que no sabemos si las va a llevar a cabo, lo dudamos, pero bueno, por lo menos que le dé una vuelta. Y con este libro nos despedimos. Muy bien, muchas gracias. A ti.